Athanasius Schneider es un obispo católico que es muy conocido porque ataca muy duramente al Papa Francisco, junto con todos sus seguidores. Y digo sus seguidores porque ni siquiera son los de su diócesis. Él es un obispo, tiene su diócesis, pero curiosamente toda la gente que lo sigue no son los de su diócesis, son gente de todo el mundo, especialmente los del remanente fiel, todos esos que dicen que Benedicto XVI, perdón, el Papa emérito Benedicto XVI sigue siendo el Papa porque él renunció, aunque ellos no lo acepten. Ni siquiera el propio Benedicto XVI reconoce a estas personas. Pero en fin, este obispo ha dado una homilía y una página de sus seguidores publicó sus palabras de Schneider, lo cual es que quiero tocar hoy porque en esta publicación hace ver como que quiere hacer pensar a sus seguidores que el Papa Francisco está en contra de la Iglesia Católica, está en contra del Espíritu Santo, está en contra de la tradición. Y a mí, sinceramente, no sé por qué me da como, no sé, un tipo de angustia, como ansias de cómo es posible que personas tomen más en serio, o más, no, como diré, como con más autoridad todo lo que dice este obispo, aunque no sea su obispo, que lo que dice el Papa Francisco. Ahora les voy a enseñar esta publicación de la que hablo para que vean cómo es que él se atribuye como si él tuviera más autoridad que el propio Papa Francisco, y como que si el Papa Francisco estuviera en contra de la Iglesia Católica y peor, en contra del Espíritu Santo. Vean. Esta es la publicación de la que les hablaba. Vean, dice Santa Misa en latín en Costa Rica. Ningún papa, ningún obispo, ningún dicasterio del Vaticano logrará eliminar un tesoro milenario. Aquí está haciendo referencia a la fórmula tridentina. Ellos creen que el Papa Francisco quiere eliminar esta fórmula, lo cual es totalmente falso. Él lo dijo en su motu propio, explicó exactamente por qué puso a cargo a los obispos. Escúchenme bien. Puso a cargo a los obispos. Cada obispo iba a decidir en su diócesis si iba a dejar esa fórmula o no la iba a dejar. Entonces, explicó también el Papa Francisco en esa carta del motu propio hacia los obispos, que mandó a los obispos de todo el mundo, que lo hacía porque existían personas como estas, como el Athanasius Schneider, que dicen estar en la verdadera iglesia. Y solamente por tener la fórmula tridentina y hacerlo en latín, creen que están en la verdadera iglesia, como si fueran iglesias diferentes. Entonces, pues no. El Papa Francisco lo hizo solamente, especialmente, es más, precisamente para esto, para evitar estas divisiones que hoy en día estos tradicionalistas están haciendo. Dice, el Espíritu Santo no permitirá esto, incluso después de tradiciones custodes. El Espíritu Santo ahora estará despertando una nueva ola de amor por la liturgia tradicional, por las nuevas generaciones. Pues bueno, les repito otra vez, el Papa Francisco lo que hizo fue darle autoridad a los obispos para que ellos decidan sus diócesis si es bueno dejarlos hacer sus misas o no. Ellos van a decidir. ¿Por qué? Porque son los sucesores de los apóstoles. Ellos van a decidir cómo manejan su diócesis. Y yo no sé también por qué se oponen tanto al Novus Ordo, si allí se hace presente el mismo Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. El mismo Jesucristo que se hace presente en los más de 24 formas de la misa que tenemos dentro de la Iglesia Católica.
No es solamente este rito, no es verdad que es el rito de siempre, que es la fórmula de siempre, que es la que hacen los apóstoles. No es verdad, tiene su historia cuando se fue formando. Entonces, no vengan a decir que es la misa de siempre. Bueno, sí, la misa de siempre, pero con fórmula distinta. Ha ido variando y tenemos muchas fórmulas. Muchas formas, perdón. Continúo. Le diría al Santo Padre, a los cardenales, en Roma, al dicasterio por el culto divino, los obispos diocesanos, no se atrevan a luchar contra la obra del Espíritu Santo. Mons Athanasius Schneider. Ven, él está diciendo hasta al mismo Papa, a los cardenales de Roma, al dicasterio para el culto divino, a los obispos diocesanos, que no se atrevan a luchar contra la obra del Espíritu Santo. ¿Quién estará luchando contra la obra del Espíritu Santo? ¿Un obispo rebelde? ¿O el Papa Francisco junto con todos los cardenales y obispos? Junto con todo el magisterio. ¿Quién estará en contra del Espíritu Santo? Vamos a ver lo que dice el catecismo. Catecismo de la Iglesia Católica número 880. Voy a leerles al caso, yo creo que 3 numerales. Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable, eligiendo de entre ellos a Pedro. Lo puso al frente de él. Eso está en Lumen Gentium 19. Así como por disposición del Señor a San Pedro y los demás apóstoles, formando un único colegio apostólico, por análogas razones. Están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos sucesores de los apóstoles. Eso está en Lumen Gentium 22 y en el código, en el canon 330. Dice, el Señor hizo de Simón el que dio el nombre de Pedro, y solamente de él la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella. Repito, le entregó las llaves de ella. Eso está en Mateo 16, 18 al 19. Lo instituyó pastor de todo el rebaño. Repito, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Eso está en Juan 21 del 15 al 17. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro, Lumen Gentium número 22. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Repito, bajo el primado del Papa. 882. El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Eso está en Lumen Gentium número 23. Repito, y fundamento perpetuo visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre, de los fieles. Lumen Gentium número 23. El pontífice de Roma, en efecto, tiene en la iglesia en virtud de su función de vicario de Cristo. Función de vicario de Cristo. Imagínense esa función, vicario de Cristo. Y pastor de toda la iglesia. La potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Repito, puede ejercer siempre con entera libertad. Lumen Gentium 22, ahí lo pueden ver ustedes. 883. El colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se considera junto con el romano pontífice. Aquí pongan la lupa. Vamos a subrayar eso. Esto merece subrayarlo. Vean, el colegio episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera con el romano pontífice. Guárdense esa. Así que Schneider,
lo que digas tú no tiene ninguna autoridad si no está considerada junto con el Romano Pontífice. Señores, por favor, ya dejen de rebelarse contra el Papa. Él es la cabeza, no Schneider. Sigo. Como cabeza del mismo, como tal, este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del Romano Pontífice. Lumen Gentium número 22. Así que, mis hermanos, no tiene ninguna autoridad lo que diga Schneider si no está junto con lo que diga el Papa Francisco. Fin.